¿Es posible estar en paz y permanecer en el momento presente en estos momentos de crisis? No solamente es deseable, sino es posible. ¿Y qué cosas son las que me impiden a mí permanecer en paz y en mi momento presente? Antes que nada, quiero hacerte recapacitar en que durante este tiempo que hemos estado en cuarentena, seguramente tú has vivido más de una vez momentos de paz, de tranquilidad, donde estás habitando el presente. Por ejemplo, si tú tienes hijos, muy probablemente en algún momento en el que estás entretenido con ellos jugando o ayudándoles con las tareas o haciendo alguna manualidad, sin querer te abstrajiste del mundo externo, te concentraste en lo que estabas haciendo y se te pasó el tiempo sin pensar en nada más. O a lo mejor estabas cocinando y en lo que estabas picando y haciendo la comida, te olvidaste del mundo y estabas muy tranquila haciendo lo que tenías que hacer en la cocina, tranquilamente. Cuando esto nos pasa es porque estamos viviendo nuestro presente, porque todo nuestro ser está en el momento presente. Pero ¿qué cosas nos impiden estar en el presente? En semiología de la vida cotidiana identificamos 3 factores que nos impiden estar en el presente. El primero es el fantaseo, que es esta ausencia del manejo consciente del foco atencional. ¿Qué es el foco atencional? Es donde yo tengo mi atención. Donde yo tengo mi atención, estoy poniendo mi conciencia. Si yo en este momento me pongo a ver cómo estoy sentada y pongo mi atención en mi cuerpo, me reacomodo, mi conciencia y mi foco atencional está en mi cuerpo. Si yo escucho un ruido fuerte a lo lejos y en este momento volteo y empiezo a ver por la ventana o tratar de escuchar, mi foco atencional está en ese momento. Estoy poniendo mi foco atencional ahí. Entonces, nosotros cuando estamos fantaseando, generalmente empezamos a pensar cosas que quizá hubieran pasado y cómo serían, ¿sí? Y sin querer, mi mente se va. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido coronavirus? ¿Y si yo me hubiera ido de vacaciones? ¿Y si ahora pudiera así celebrar mi cumpleaños con mis compañeros? ¿Y si fulanito no hubiera perdido su trabajo? Ay, ¿y qué hubiera pasado? ¿Sí? Y es todo esto que me impide estar en el momento presente. Simplemente mi mente se va a otro lugar que no sé a dónde y estoy pensando en cosas que no son y estoy abstraída de mi realidad. El siguiente factor es el parloteo, que es esta habla insulsa sin ninguna estructura. ¿Qué pasa cuando estamos nada más platicando, ya sea por videollamada, con las personas con las que convivimos, de noticias, de cosas que escuchamos, que muchas veces ni sabemos si son ciertas o no, y nada más estamos repitiendo lo que otros nos están diciendo? Oye, ¿escuchaste que en aquel hospital allá afuera hubo una trifulca y fue porque las gentes, y creo que hasta hubo muertos y así se va haciendo un chisme donde cada persona a lo mejor le va agregando de su propia cosecha y nunca nos preocupamos por saber si realmente es cierto o no. También ahorita nuestras redes sociales o nuestro WhatsApp es una fuente de parloteo, donde yo recibo un video, yo recibo una noticia y sin preocuparme si esta es verdad o no, la tomo, la copio y la reenvío a cuanto contacto puedo y tengo. Todo esto es parloteo y es una forma en la que también nuestra mente nos impide estar en el momento presente. La queja es este tercer factor de dispersión. Esta queja que es una expresión interna o externa de un conflicto que yo tengo con mi principio de realidad, es decir, con aquello que estoy viviendo en este momento. Yo no sé por qué estas personas sí están haciendo esto y yo no. ¿Cómo es que nadie les dijo que no podían ir al mercado? ¿Cómo se atreven a salir con sus hijos? Pues que no se dan cuenta que se pueden contagiar. Ay, esta señora, ¿qué está haciendo cotorreando con la vecina?
O sea, todas estas quejas que tenemos nosotros son cosas que me están conflictuando y que al final del día a la única que están afectando al expresarlas, ya sea de manera externa o pensarlas, es a mí. ¿Cómo sé que estoy cayendo en alguno de estos factores? Seguramente lo vas a saber primero porque te va a causar a ti una emoción negativa o porque vas a tener una emoción negativa que te va a causar una sensación de malestar. A lo mejor si yo empiezo a fantasear con que qué pasaría si yo me enfermara y entonces y en el hospital, pues obviamente al estar pensando esto, luego voy a empezar a sentir esta opresión en el pecho. Cuando yo sienta esta sensación o cuando yo empiece a darme cuenta que estoy cayendo en alguno de estos tres factores, lo que tengo que hacer es detener mi pensamiento, regresar al momento presente y poner todos mis sentidos en lo que estoy haciendo. A lo mejor en ese momento estaba viendo un programa de televisión y ya hasta se me fue la escena, ya no supe qué pasó por andar pensando en otra cosa. O a lo mejor estaba platicando con alguien y ya ni le puse atención en lo que me dijo porque estaba yo pensando en otra cosa. Entonces, en ese momento yo lo que te recomiendo es detén el pensamiento, date cuenta que estás en un factor de dispersión, detén tu pensamiento, respira para conectarte con el momento presente y pon todos tus sentidos en lo que estés haciendo en ese momento. Y vas a ver cómo estas pequeñas acciones van a lograr una gran diferencia en cómo te estás sintiendo en ese momento.